Una gran fiesta hay aquí, tu gloria llena este lugar, es un ambiente espiritual, nuestra alabanza es para ti, vamos a exaltarlo, pues Él es digno, Él es digno, cantemos todos juntos y demos gloria, y demos gloria. Tú eres nuestra razón de celebrar. Tú eres digno de alabar. Tú somos libres en ti. Es tiempo de dejar todo atrás en este ambiente espiritual. Vamos todos a celebrar, vamos a exaltarlo, pues Él es digno, cantemos todos juntos y demos gloria, y demos gloria. Tú eres nuestra razón de celebrar. Tú eres digno de alabar. Tú eres todo es mejor contigo, porque sé que somos tú y yo. Tu amor siempre estará conmigo, y sé que nunca cambiará. Tú eres nuestra razón de celebrar. Tú eres digno de alabar. Tú eres. Bienvenidos a la iglesia. Antes de iniciar el servicio de hoy, deseamos indicarles algunas instrucciones de bioseguridad por el beneficio de todos. Si presentan síntomas de COVID-19, es necesario que regresen a su hogar y consulten a su médico. El uso de la mascarilla es obligatorio. Mantenga la distancia de 2 metros entre cada persona. Evite el contacto físico y siga las instrucciones de nuestros servidores. Que disfrutes de este día. Los miércoles son de oración a las 6 p.m. de manera presencial y a las 7:30 en línea. Conéctate y oremos unos por otros. La iglesia no se detiene. Nuestro grupo en línea continúa mediante Zoom los días jueves a las 7 p.m. Invita a tus amigos. El grupo de preadolescentes de Life tiene su tiempo los días viernes a las 6 de la tarde. Sábado es tiempo de íntimos en la montaña, un tiempo de oración por nuestra ciudad. Nuestro punto de encuentro es la Loma de Guayabillas a las 6 a.m. Te esperamos todos los domingos a las 9 a.m. en nuestro servicio presencial. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. El Ministerio de Igle Kids atiende a los más pequeños los días domingo en nuestro servicio. Contamos con todas las normas de bioseguridad. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Por favor, apláudele fuerte. Apláudele fuerte al Señor. Muy bien, estamos bastante contentos aquí en Ibarra. Como les decíamos ayer, Ibarra yo no conocía, mis hijos no conocíamos, solo mi esposa conocía Ibarra y la provincia mismo. Pero bueno, estamos muy contentos, bendecimos a los pastores Oliver, a la pastora Sarita, a sus hijas, y bendecimos también esta congregación. Vente a la guitarra, por favor. Estamos hablando de su presencia. Di conmigo su presencia.
Vamos a ir más fuerte, su presencia. Dile a la persona que está al lado, su presencia es real. Vamos, dile, su presencia es real. Ayer en la noche decíamos que no hay nada más importante que su presencia, ¿sí? Todo se trata de Él, su presencia es lo más importante. Y quiero que me acompañes a Juan 14, versículo 15. Y quiero que escuches lo que el Señor Jesucristo dice aquí. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Di conmigo, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mira lo que dice aquí, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Uno de los problemas de la iglesia es que a momentos puede la iglesia entender que hay un Dios, pero posiblemente no conoce a ese Dios. Uno de los problemas de la iglesia es que la iglesia llega a conocer la palabra de Dios, conoce de Dios, pero de pronto no experimenta la relación con Dios. Hay un versículo que lo estuve anotando mientras estábamos en alabanza. Y me impacta esta parte de este versículo porque dice, en Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. En otra versión más actual dice, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Entonces la pregunta, querida iglesia, es, ¿tú crees que hay un Dios? ¿Tú crees que existe un Dios? ¿Tú crees que hay un Dios cuya presencia es real? Dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. La Biblia habla de Satanás, que él era un querubín protector del trono de Dios. Se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios. Aún ellos conocen a Dios y tiemblan. Pero es medio ilógico que la iglesia que sigue a Cristo de pronto no conozca de su presencia. Y es aquí cuando dice, el mismo Señor dice en este versículo, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Está bien que el mundo no conozca del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando uno a veces ve a la gente que aquí es tocada por el Espíritu Santo? La gente puede caer, habla en otros idiomas o tiembla. Y cuando uno llega por primera vez a la iglesia dice, ay, ¿qué le pasa a esas personas? Están locos. Pero no es eso. A veces nosotros no conocemos la presencia de Dios y la presencia es lo más importante, es lo más importante. Por la palabra o por la fe sabemos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero ¿en verdad le conoces? De pronto tú lees la palabra, lees la Biblia y sabes que hay un Espíritu de Dios, sabes que hay un Espíritu Santo, pero ¿en verdad le conoces? O por fe, todos hemos escuchado en alguna ocasión a alguien que ha predicado y ha dicho, bueno, la Biblia dice en Efesios, el apóstol Pablo menciona que nosotros somos sellados con su Espíritu Santo. Entonces, por la palabra o por fe, por cualquiera de las dos vías, tú entiendes que hay un Espíritu Santo, pero en verdad le conoces al Señor. ¿Has tenido la experiencia de que Él pueda ser real en ti? Perdón que tope testimonios, pero pienso que el tema como que nos lleva a topar testimonios personales que hemos vivido con mi esposa y con mis hijos. El día de ayer compartimos algo en la tarde y en la noche, pero con mi esposa hemos vivido jornadas demasiado cansadas en la iglesia, en el servicio. Y no es que renegamos de esto, la obra es fuerte, pero han habido jornadas donde con mi esposa nos hemos acostado tan cansados, tan agotados, que en verdad, no hemos tenido fuerzas para orar y nos hemos acostado bien agotados. Yo te voy a decir algo, es verdad, pero con mi esposa hemos sentido como una mano empieza a acariciarnos en la frente, empieza a acariciarnos aquí en la cara. La primera vez que pasó esto yo pensaba que era mi esposa la que me estaba acariciando. Entonces yo estaba así acostado y mi esposa estaba aquí, ¿no es cierto? Y yo estaba con mis ojos cerrados, pero estaba demasiado cansado. Y empiezo a sentir una mano que me acaricia, pero era una mano, me acariciaba y me acariciaba aquí. Entonces yo abro mis ojos y le iba a decir, gracias mamita, le iba a decir. Y el rato que abro los ojos no había nadie. Entonces como yo sabía que era Él, cerré mis ojos y yo hacía así, le decía,
más, acaríciame más, mientras yo lloraba. Imagínate, o sea, no avanzábamos ni a orar con mi esposa, pero él venía a acariciar mi rostro, como diciéndome gracias, porque hemos vivido jornadas muy, muy fuertes en el servicio, pero no hay nada mejor que su presencia. ¿Conoces en verdad a Dios? Como dice aquí, el mundo está bien que no le conozcan. El mundo está bien, o sea, quienes no están en Cristo está bien que no le conozcan. Pero tú, siendo la iglesia de Cristo, ¿conoces de su presencia? ¿Conoces? ¿Has tenido experiencias con su presencia? Por la palabra o por la fe todos sabemos que tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿en verdad le conoces, iglesia? Esa pregunta te quiero hacer en esta mañana. ¿En verdad le conoces? El llegar a ser pastores, el llegar a ser líderes, el llegar por primera vez a la iglesia, o sea, no hay una condición humana que te diga, como ya eres un líder en la iglesia o ya estás liderando grupos, pues entonces por eso conoces al Señor. No. El conocer de su presencia no se da por un cargo, por un puesto en la iglesia. Se da por tu relación con Él. ¿Has tenido experiencias reales con su presencia? Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Di conmigo: morada. Morada. ¿Sabes que morada quiere decir relación, vínculo? Haremos morada. Yo podría decir que mis hijos, mi esposa y yo vivimos en morada. Tú y tu familia viven en morada. Viven en un vínculo, en una relación. Pero aquí dice la Biblia: el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, cuando yo amo a Dios, guardo sus mandamientos. Si mis hijos me aman, tienen que obedecerme. Si mis hijos me aman, tienen que seguir mis instrucciones. No hay otra forma. Yo no puedo ver en mis hijos que ellos me digan: te amo, papi, pero que no me obedezcan. Te amo, papi, pero no hacen lo que yo les digo. Dice la Biblia que aquel que ama a Dios debe obedecer al Señor. Dice: y mi Padre le amará, y mi Padre le amará. Y aquí viene el punto: cuando tú amas a Dios, cuando tú amas y obedeces al Señor, dice aquí dice la palabra, entonces vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando tú amas a Dios y obedeces a su palabra, entonces dice la Biblia que vendrá el Padre y hará morada contigo. No es una religión. Mira, cuando tú amas a Dios, el amor a Dios te ancla a la obediencia. Yo no puedo andar viendo pecado, no puedo andar con otra mujer, no puedo andar con pensamientos chuecos. Cuando yo digo que amo a Dios, debo hacerlo con mi obediencia a Él. Entonces, cuando yo amo a Dios, mi obediencia santifica mi corazón. No camino en pecado. Entonces, cuando yo amo a Dios, santifico mi corazón, no camino en pecado y estoy preparado, estoy apto para que Él haga vínculo conmigo, para que Él se relacione conmigo. El problema, iglesia, es que nosotros, cuando no obedecemos a Dios, caemos en pecado y Dios no se puede acercar a nosotros con pecado. Dice la Biblia que Jesús mismo le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado cuando estuve en la cruz? Jesús cargó el pecado de la humanidad, ¿verdad? Pero el amor al Padre nos lleva al vínculo de la obediencia. Entonces en ese proceso de amor y de obediencia somos santificados, o sea, nos apartamos del pecado. En pensamiento, en obra, nosotros nos apartamos del pecado y se genera el vínculo de relación. Y dice Jesús: entonces vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando yo te cuento esta experiencia de que nosotros con mi esposa no habíamos ni siquiera orado esa noche, estábamos muy cansados, pero vino Él a acariciarnos. Mi esposa les contaba ayer a los pastores, era increíble. Nosotros por la agenda que teníamos bastante cansada, yo le digo a mi esposa hace unos años, le digo: mijita, ya no cocines, probemos comprando comida. Entonces mi esposa compraba los almuerzos y no era lo mismo. Mi esposa cocina demasiado rico, bien rico, pero bueno, nos adaptábamos a este cambio. Y mi esposa en la mañana me dice: gordo, me dice, ¿cómo no quisiera en este día comer fritada? Quisiera fritada. Pero como no cocinaba, pues no sabíamos. Y ese día la señora que cocinaba los almuerzos nos envía fritada en el almuerzo. Mira, Dios sabe tu corazón, Dios conoce tu corazón. Dios no está lejos de ti. Su presencia,
Su presencia es real. Su presencia es real. Pero cuando tú amas a Dios y guardas su palabra, le obedeces, agradas el corazón del Padre y Él viene a hacer morada contigo. Cuando tú hablas cuando hablamos de obediencia, ¿no es cierto? El Señor dice: no mientas. No es bueno mentir. No engañes, no estafes, no robes, no forniques, no adulteres, no mires pornografía, no codicies a la mujer de tu prójimo, ¿sí? La gracia es mucho más fuerte que la ley. Dice la Biblia que con la ley en el Antiguo Testamento, cuando una persona era encontrada en adulterio, moría a pedradas, ¿sí o no? Eso le pasó a la mujer en adulterio. Los fariseos vienen, la sacan en el momento del acto de adulterio y la llevan afuera de la sinagoga donde Jesús predicaba. Eso dice la Biblia. Ahí viene el pasaje cuando querían apedrearle y Jesús dice: aquel que tenga pecado, pues que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Ese es el pasaje. Pero la Biblia menciona en el Antiguo Testamento, en Levítico, habían ciertas normas dentro de la ley, y la persona que era encontrada en pecado sexual tenía que morir a pedradas. En el Nuevo Testamento, Jesús, con la gracia, porque a veces dicen la gracia es mucho más ligerita, ahora es la gracia, ¿no? Mira, la ley encerraba la palabra, contenía la palabra. La ley contenía la palabra de Dios. La gracia contiene el sacrificio del Hijo en la cruz. Entonces dime, ¿qué es más grave, la ley o la gracia? Por eso actuamos bajo gracia. Dios nos inspira a cambiar. Nadie te va a apedrear, pero dice Jesús en el Nuevo Testamento que basta que yo mire a una mujer con segunda intención en mis ojos para codiciarla en mi corazón, entonces yo ya adulteré con ella. No hace falta que yo me acueste con una mujer para decir yo ya adulteré. No, basta que yo mire a una mujer de manera incorrecta. ¿Sí te das cuenta la diferencia entre la gracia y entre la ley? ¿Estamos claros? Estamos. Entonces, cuando tú amas a Dios, tú estás llamado a obedecer a Dios, y esa obediencia te santifica. Porque el Señor te dice: no mientas, no engañes, no codicies y cosas similares, ¿verdad? Entonces, cuando tú amas a Dios, te apartas del pecado, te santificas. Y dice Él que entonces vendrá y hará morada con nosotros. Muchas de las veces, amada iglesia, el hecho de que Jesús o su Espíritu Santo no haga morada con nosotros es porque a veces nos mantenemos muy activos en el pecado. Entonces nosotros preferimos tomar la presencia del pecado que la presencia de Dios. Ese es el problema de la iglesia. Porque podemos estar en un estado donde, bueno, hacemos el congreso, se llama su presencia y damos palabra, hacemos un llamado para orar por tu vida, ¿verdad? Pero de pronto pasa un tiempo y dices: bueno, pasó el congreso, pero yo no siento nada. Con mucho respeto te digo, es que aquí se da la palabra, se da la instrucción, se da la enseñanza, pero quien la aplica eres tú. Entonces, mientras tú no apliques lo que estás escuchando acá, difícil que se accione lo que Dios quiere accionar en ti. ¿Me hago entender? Di conmigo: su presencia. Dile a la persona que está al lado: su presencia irá contigo. Mira, de baños de Ambato, porque hay también baños en Cuenca. Veníamos una noche de baños, hace unos 4 años tal vez. Veníamos de baños hacia Ambato, viajábamos de baños hacia Ambato, y eran más o menos cerca de las 11 de la noche. Eso era sábado, al siguiente día teníamos que estar en la iglesia. Y en una curva que es bien cerrada, una curva bien cerrada, yo iba a rebasarle a una camioneta. La camioneta iba en el carril correcto, en el izquierdo, pero era una camioneta cargada de muchísima hierba, y la camioneta iba muy lentito, demasiado lento. Mi esposa estaba dormida y mis hijos dormidos. Entonces yo le iba a rebasar por la parte derecha, que no se debe rebasar, ¿verdad? Pero a lo que le voy a rebasar, le escucho al Señor y me dice: no le rebases. Y yo le digo: ¿por qué? Y me dice: por lo que vas a ver. Créanme, no estoy loco. Entonces, en el momento en que me regreso a mi carril, apenas el carro, caminamos unos 30 metros, y al costado derecho habían como unos 20 o 30 indígenas a caballo en la carretera. Me hubiera estampado contra ellos, pero el Señor me dijo: no rebases. ¿Me hago entender? O sea, cuando tú amas a Dios, cuando tú amas, obedeces la palabra. Cuando tú amas a tu papá, a tu mamá, obedeces lo que ellos te dicen.
Entonces la obediencia te acerca a tus padres, ¿sí o no? Es lo mismo con Dios. El problema de la iglesia es que no vemos o no conocemos de su presencia porque desobedecemos a lo que Él nos dice. Mira, y no hace falta que nosotros leamos toda la Biblia para saber de obediencia a Dios. El Espíritu es suficiente para mostrarte en el corazón lo que es bueno y lo que no es bueno. El Espíritu, dice la Biblia, que Él es el que nos convence de justicia, pecado y juicio. Cuando nosotros vamos a dar un paso hacia lo que no es correcto, ahí está el Espíritu Santo, ahí mostrándote en el corazón, diciéndote esto no, esto no, esto no, porque Él es el que te convence. Di conmigo, Él me convence. Entonces, no digo que no leas la Biblia, no digo que no leas la Biblia, pero es distinto. No hay justificativo delante de Dios. Su Espíritu es suficiente para mostrarte lo que debes y lo que no debes hacer. Pero cuando decidimos hacer lo incorrecto, entonces no esperemos que ese vínculo de relación se genere con Dios, que su presencia se muestre delante de ti. Santiago 4:5 dice la Biblia que el Espíritu nos anhela celosamente, es decir, Él quiere compartir contigo. A ver, yo voy a mencionarlo de una manera sana, no se entienda mal. Mi esposa es celosa de mí, claro, porque me ama y yo soy solo para ella. Y yo soy celoso de ella, es un celo sano. Claro, porque mi esposa es solo para mí, ¿verdad? Cuando tú te enamoras de alguien, tienes ese celo en tu corazón, porque el celo quiere decir cuidado. Entonces tú debes cuidar a tu pareja. Asimismo el Señor tiene celo, Él te anhela celosamente, es decir, el Señor te quiere solo para Él. Eso dice la Biblia en Santiago. Dios quiere contigo mantener tiempos de relación, de vínculo. Su presencia se quiere mostrar hacia ti. Él es un Dios real. Mira, tienes que romper las estructuras religiosas. Dios no es un Dios que lo encuentras solo en la Biblia. Dios no es un Dios que lo encuentras solo en el Antiguo Testamento y que luego viene al Nuevo con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo como promesa. Dios no está solo en la palabra. La misma fe está muerta, sin obras, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve que tú tengas una fe que está anclada en la palabra sin relación con su presencia? ¿Me hago entender? Tienes que romper los esquemas. Esto empieza desde tu corazón, tu familia. No hay relación con su presencia sin adoración. Si tú no eres una persona que levanta adoración en tu vida, imposible que tengas una relación con Dios. A ver, mira, hace unos años nosotros ayudamos a una pareja que vive en Quito, a una familia que vive en Quito. Entonces él venía de una relación rota. Su esposa le dejó, le abandonó, salió con otra persona y a él le dejó con sus 3 hijos. Él estaba solo con sus 3 hijos. Cuando el pastor Miguel, mi pastor, me dice: mira, Diego, tengo un caso medio complejo, atiéndele con tu esposa. Entonces nos hicimos amigos. Con ellos nos hicimos amigos, y cuando nos hicimos amigos conversamos algo, y el rato que él viene al grupo de célula, al grupo de amistad, estaba con nosotros ya ahí, y a la salida le acompaño hasta el vehículo, y en el vehículo yo escuchaba unas canciones muy tristes que le llevaban al trago. Entonces eran canciones de José José, Alce Acosta, porque nos quedamos conversando un poco. Entonces lo primero que le dije es: mira, tú no puedes conectar con esa música, porque esas canciones te llevan al pasado, te llevan al dolor, te llevan a la tragedia, te llevan incluso a querer tomar. O sea, claro, porque él conectaba sus emociones, su corazón, su espíritu conectaba con aquello, ¿me entiendes? Entonces ese tipo de adoración no era el vínculo que él necesitaba para conectar con el corazón de Dios. Él necesitaba cambiar completamente, cortar este tipo de adoración y tomar la adoración a Dios para que él pueda conectar con su presencia. ¿Me hago entender? Fueron restaurados como familia, viven en Quito, pero si nosotros nos mantenemos en los mismos esquemas de una adoración incorrecta, no vas a poder tener la presencia de Dios cerca de ti, no vas a poder conocer. Mira, otro tipo de adoración: si tú hablas mal, si tú usas malas palabras en tu casa, si caes en ira, no estás adorando a Dios. El poder de la vida y de la muerte está en la boca. Cuando tú hablas malas palabras con conductas inusuales, no estás adorando a Dios. ¿Me hago entender? Entonces es complejo que Dios haga morada, haga relación con su presencia. Por eso dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Di conmigo: Él nos anhela celosamente.
La adoración es el recurso creado para tener relación con el Dios eterno. La adoración, cuando dice la Biblia en Ezequiel 28 que Satanás, siendo un querubín, el que protegía el trono de Dios, quiso ser como Dios. Dice la Biblia que Satanás quiso ser como Dios. Satanás quería la adoración. Los serafines son seres celestiales que están creados para adorar a Dios. Su función es adorar a Dios. Él quería la adoración de todo el coro de ángeles que adoraban a Dios. Satanás lo anhelaba para él. ¿Me hago entender? Mira, la adoración es el vínculo creado. Es el vínculo creado para que tú tengas relación con el Eterno. La adoración. Por eso depende de qué es lo que escuchas en tu casa. Nuestra pastora, la pastora Liz, me acuerdo la primera vez, nosotros ya llegábamos a la iglesia, teníamos un tiempo y la pastora, ella es muy linda, dice: hagamos karaoke, ya chévere, vamos a hacer karaoke con los pastores. Entonces yo tenía un diseño anterior, un diseño del mundo, como dice la Biblia, ¿verdad? Y yo le digo: pongamos esta canción, y esta canción hablaba de cosas terribles. Y la pastora me dice: no, mijo, no, esa canción no vale, escucha bien la letra. Y claro, cuando yo escuché la letra de esa canción, hablaba de recuerdos, de adulterios y cosas, ¿verdad? Entonces no valía. Pero cuando yo empecé a entender que la adoración era el recurso creado para tener relación con la presencia de Dios, entonces yo me di cuenta que mis canciones tenían que ser para Él. Todo se trata de Él, su presencia. Ayer les contaba cómo mis hijos, cuando el Señor nos dijo: tus hijos, nos dijo a mi esposa y a mí: tus hijos, y les llamamos a mis hijos. Si nosotros no hubiéramos tenido una relación, un vínculo con la presencia de Dios, mira, mi vínculo ¿cuál era? Yo te conté ayer, mis amigos, el trago, el licor, las farras, las fiestas, las malas noches, ¿verdad? ¿Cuál habría sido el vínculo ahora de mis hijos? ¿Cuál habría sido su morada? Diego fue invitado a tocar en una banda de rock en Ambato, o formar parte de una banda de rock secular y de otro grupo más que le invitaron. Pero yo estoy seguro que ellos, si mi diseño no hubiera cambiado, ellos ahorita estarían también con el trago, tal vez las drogas, me hago entender. Pero yo logré cambiar, o sea, eso en mi casa, con mi esposa nos esforzamos, nos perdonamos, nos restauramos. Y ambos, me acuerdo que tomamos, no sé si te acuerdas, mi vida, tomamos por costumbre en la casa. Mira, y esto fue algo que no vino alguien y nos dijo: Dieguito, Sole, mira, esto hay que hacer, esto es bueno. No, me recuerdo que con mi esposa teníamos la costumbre de levantarnos. Pero cuando mis hijos eran más pequeños y llegamos al Señor, tomamos la costumbre, decíamos: no, cada vez que nos despertemos todos los días, vamos a poner alabanza en la casa. Y poníamos alabanza y ¡pum!, el volumen bien alto. Y mientras el volumen bien alto en la casa, mi esposa se dedicaba a lo que tenía que adelantar el desayuno. De pronto iba a mis actividades, igual ayudarle o algo. Mis hijos seguían durmiendo y pues se levantaban, y nos levantábamos en ese ambiente de adoración. Mira, los pastores, tus pastores, el pastor Oliver, pastora Sarita, le conocen a unos discípulos nuestros, Carlitos Lara y Fercita. Ellos vienen de un proceso de restauración. Es una pareja que sirve durísimo al Señor. O sea, el pastor Miguel le dice a Carlitos: Carlitos, prepárame esta actividad, y Carlitos lo hace. O sea, no se hace problema. También está viajando Carlitos a otras ciudades a dar ya cobertura. ¿Ya? Ellos son restaurados por el Señor, pero me recuerdo claro que cuando nosotros con mi esposa empezamos el proceso de ayuda con ellos, todo era adoración. ¿Te acuerdas, mi amor? Todo era adoración. Ellos invitaban a otros amigos a su casa, invitaban a otros amigos, y esto lo hacemos siempre. Les contaba ayer que hace 8 días, el domingo anterior, invitamos a 2 parejas de jóvenes a almorzar con nosotros, y se fueron a la 1 de la mañana. Tuvimos un tiempo de adoración impresionante, porque todas nuestras reuniones han sido siempre eso. Nos reunimos, pero al final empezamos con la guitarra, empiezan mis hijos, empezamos nosotros a darle gracias y a adorar y a adorar. La semana anterior que estábamos con estas 2 parejas en casa, una de ellas, Pedrito, ellos por la pandemia, claro, también fueron afectados en su economía. Nosotros no sabíamos de lo que les voy a contar, pero empezamos a adorar al Señor. Y es una pareja joven, todavía no tienen niños. Entonces empezamos a adorar, y la adoración, escucha esto, la adoración a la presencia de Dios, esto te garantizo, mira, la adoración a su presencia abre los cielos y el Señor te da revelación. O sea, todos tenemos la capacidad de tener el don de la revelación cuando adoras a Dios. Y empezamos a adorar y adorábamos en la casa, y adorábamos, alzábamos las manos. Y el Señor da una palabra a alguien que estuvo ahí,
Y el Señor le dice a Pedrito y a Pati: no es afuera, no es afuera, tu decisión no es afuera, no tienes que salir afuera. Ellos habían estado pensando dejar el país y salir a Holanda. A Holanda, a trabajar allá. Y el Señor, en medio de una adoración, el Señor hizo presencia en ese lugar. Su presencia era real. Y alguien empezó a decirles: no, no es afuera, tu decisión no es afuera. Al finalizar este tiempo de adoración, que acabamos como que a las 8 o 9 de la noche, ellos lloraban. Y nos decían: estábamos decidiendo salir a Holanda. Una persona ya nos dijo que no era ese el lugar, que el Señor aquí mismo nos va a bendecir. Están siendo probados. ¿Se acuerdan? Ayer yo predicaba sobre el desierto. Pero ahí en adoración su presencia se hizo real y les decía: no salgan, no es afuera. Tu vida tiene que ser un reflejo de adoración a Dios, de adoración al Padre. La adoración es el recurso creado para conocer de su presencia. La adoración. Y te digo algo, mira, Dios mismo nos dice que debemos orar, que debemos interceder. La oración es poderosa, pero la oración es un vínculo de conversar con Dios, de acercarnos a Dios, de pedir y se os dará, llamad y se dará. O sea, y todo esto es un vínculo. El ayuno es un vínculo que nos acerca más a Dios, a su favor, a su presencia. Daniel 10, dice la Biblia que Daniel estuvo ayunando 24 días, pero viene el ángel y le dice: desde el primer día que ayunaste, yo ya te escuché y vine por ti, pero se interpuso un demonio en el medio, ¿no es cierto? Pero la adoración tiene que ver con tu obediencia a Dios. La adoración tiene que ver con tu corazón para Dios. Mira, yo ayer les mencionaba y les decía: cuando tú te enamoras de tu esposo, de tu esposa o de alguien, hay algo que te atrae a su corazón. De pronto alguna canción, ¿verdad? Mira esto. David, la primera vez que entra David al palacio, no sé si lo has leído, David entra para tocar el arpa para Saúl, ¿verdad? Y dice la Biblia que el espíritu malo que estaba en Saúl se iba mientras David tocaba el arpa, ¿sí o no? La segunda vez que entra David al palacio fue para ya posicionarse como rey, ya no para tocar el arpa. Pero de lo que David entra la primera vez al palacio, ¿verdad?, a cuando él entra a ser posicionado como rey de Israel, ahí tú lees los salmos y lee todo lo que pasa con David. Por eso dice el Señor: no he encontrado un corazón conforme al mío como el de David. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Dale un aplauso fuerte a Jesús. La adoración es el recurso creado para conocer de su presencia. El Salmo 91, un salmo muy poderoso, muy poderoso. Y no sé si has tenido la oportunidad de leer el Salmo 91, pero el Salmo 91 es quizá una de las porciones más claras de la Biblia, donde habla sobre el vínculo de relación con la presencia de Dios. Y voy a leerlo. Quiero que escuches, por favor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Te acuerdas que decía Jesús? El que me ama y guarda sus mandamientos y guarda mis mandamientos, ¿qué iba a hacer Jesús? Vendremos a él y haremos morada, ¿verdad? Cuando tú amas y obedeces a Dios, dice el Señor que entonces viene el Espíritu Santo y hace morada contigo, ¿verdad? Y mira lo que dice el Salmo 91. Dios no miente, Dios no se arrepiente de su palabra. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, el que habita en su presencia, el que habita en su presencia, el que habita al abrigo del Altísimo. El abrigo, dime tú, ¿el abrigo te enfría o te calienta? ¿Te enfría o te calienta? Te calienta, ¿verdad? Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es la parte abrigada de Dios? ¿Cuál es la parte que te calienta de Dios? Te voy a dar una pista. Dice Jesús que dice que a Juan el Bautista le decían: tú eres el Mesías. Y Juan el Bautista decía: no, yo no soy el Mesías. Uno más poderoso que yo, el que viene. Yo ciertamente les bautizo en agua, pero Él les bautizará en Espíritu Santo y
fuego. Eso dice Juan el Bautista, ¿verdad? Él les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿cuál es el fuego de Dios? ¿Cuál es la parte abrigada de Dios? Dime tú. Su espíritu, ¿verdad? Su presencia, su espíritu. Y dice aquí el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo, el que habita cerca del Espíritu de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habite cerca de su espíritu, de su presencia, gozará de la protección de Dios. Eso es lo que dice el Salmo. Así abre el Salmo. El que habita en su presencia, el que habita en su presencia. Iglesia, ¿estás habitando en la presencia de Dios? Es la pregunta. ¿Estás habitando en su presencia? ¿Estás habitando en su presencia? Habitación. ¿De qué te habla la palabra habitación? Llegamos a la casa de tus pastores, tan lindos de ellos, ¿verdad? Paz, Dieguito, aquí está la habitación para sus hijos. Y aquí está la habitación para ustedes. Habitación. En esa habitación duermen mis hijos y en la otra dormimos con mi esposa. ¿Te das cuenta? Un lugar donde nadie más puede entrar. Aún en la casa de tus pastores, ahí estamos hospedados y nadie más puede entrar en esa habitación que nos fue dada. El lugar de habitación tuyo, con su presencia. ¿Tienes un lugar de habitación con Él? ¿Tienes un lugar donde disfrutas solo con Él? ¿Te acuerdas que yo te contaba ayer? Estábamos en la habitación y el Señor nos dice: tus hijos. Nos dice: quiero a tus hijos. ¿Tienes un lugar en tu casa donde habite solo Él contigo? Donde solamente le adores a Él. Y mira, se trata de dar un paso. Iglesia, podemos estar en este lugar, pero si tú das el paso de adorar al Señor, mira esto, con tu corazón, porque no es con los pies. Si con tu corazón das el paso de adorar al Señor, el paso de amarle, de permanecer con Él en su presencia, mira todo lo que dice el Salmo 91, solamente si das este paso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, dice David. Diré yo, esperanza mía y castillo mío. Dios, ¿en quién confiaré? Y David empieza a partir de este versículo 3 a testificar lo que pasó en su vida. Dice: Él te librará del lazo del cazador. ¿Sabías que hay ciertas batallas que David empezó a luchar? Y no sé si tú has leído, pero dice la Biblia que las estrategias para que David tenga victoria en las luchas muchas veces le eran reveladas por medio del profeta Samuel. No sé si has visto tú esos pasajes donde Samuel viene y le habla de parte de Dios a David y le da las estrategias para la batalla, porque David conocía al Espíritu Santo. Mira, dice aquí la Biblia: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas. ¿Cómo pretendemos nosotros estar seguros y protegidos por Dios si ni siquiera nos acercamos a su presencia? Y dice la Biblia que debajo de sus alas estaremos seguros. ¿Cómo tú dices: Señor, ayúdame, guárdame, líbrame, bendíceme? Si le dices porque tu posición está lejos de Dios y no has dado el paso de acercarte a su presencia. Dice aquí la Biblia: con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Y esto sí lo dice con autoridad David, porque David peleó contra ejércitos y David veía cómo a un lado morían y a su otro costado también morían, y a él no le tocaba. Dice la Biblia que Saúl, por haberse apartado de la presencia de Dios, Saúl hace esto: aquí está Dios, y Saúl da el paso para un costado y se aleja de la presencia, pero se acerca a una divina, a una bruja. Y dice la Biblia que Saúl se suicidó en la batalla. Mira la diferencia. Dice que Saúl estaba con su escudero y viendo que era prácticamente un hecho su muerte, le dice: traspásame, mátame. Mira, muerte. Porque Saúl hizo esto
hizo esto y buscó a una divina, una bruja. Cuando tú te alejas de la presencia de Dios y vas a buscar otros recursos, cuidado, porque la muerte le acechó a Saúl. Y para no pasar vergüenza le dijo: traspásame la vergüenza. Mira, hay tantos elementos que te pueden acechar cuando te separas de la presencia de Dios. ¿Me hago entender? Por eso dice: debajo de sus alas estarás seguro. Y Saúl dice que como su escudero le dijo: oh, ¿cómo haré yo tan grave daño a mi señor? Dice que Saúl cogió y se suicidó. Se traspasó con su espada. Y por eso dice David con autoridad: caerán a un lado 1000 y a otro lado 10,000, pero a ti no te tocará, porque estás cerca de su presencia, porque haces morada, porque haces habitación con el Espíritu de Dios. Su presencia es real. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Mira de aquí, mira lo que dice aquí: porque has puesto al Señor, el que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Es decir, yo al Señor lo llevo en mi corazón, pero también lo honro, lo adoro en mi habitación, en mi lugar de intimidad con Él. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cómo te va a tocar el mal? ¿Cómo te va a llegar la enfermedad, la crisis o lo que sea? Si has hecho morada con el Señor, si has hecho morada con Él, estando cerca de Él, ¿cómo piensas que te va a tocar el mal? ¿O tú dejarías a tus hijos, si tú estás con tus hijos caminando, con tus hijos pequeños, vas por la calle, estás caminando y viene alguien y te lo quiere arranchar, ¿dejarías? ¿Le dejarías que ese ladrón diga ok? Tú le dirías: llévate nomás a mi hijo, llévate. ¿Tú crees que Dios, siendo bueno, siendo eterno, habiéndonos creado a nosotros, tú crees que Dios es como que viene el mal, la enfermedad, la destrucción, la escasez, como que Dios dice: ok, tócalos, dáñalos? Mira, muchas veces nos toca porque estamos lejos de su morada. Eso sí es distinto, porque dice la Biblia que cuando estamos cerca de su presencia, entonces estamos seguros dentro de sus alas. Por eso David dice con autoridad: caerán a un lado 1000, al otro 10,000, pero a ti no te va a tocar. ¿Dónde inicia todo esto? Regreso al versículo 1 de este salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita en su presencia gozará de su favor. Es lo que está diciendo este primer versículo de este salmo. Es impresionante. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esto es tremendo: que te guarden en todos tus caminos. Señor, si viajo de día, me vas a guardar. Si viajo de noche, me vas a guardar. Si tengo que salir de aquí para allá, me vas a guardar. Yo sé que me guardas porque estoy cerca de ti. ¿Te acuerdas lo del avión que te conté ayer en Panamá? Te vas a encontrar con alguien en Estados Unidos. Ángeles nos van a guardar en todos los caminos. Ángeles nos van a proteger. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando estás cerca del Espíritu de Dios, mira, no somos personas que tenemos grabada la Biblia desde el primer libro del Génesis hasta el último del Apocalipsis. No somos personas que tenemos a la Biblia como una enciclopedia aquí. Pero cuando tienes relación con el Espíritu de Dios, ¿te acuerdas que te contaba lo de las caricias? Cuando tienes relación con el Espíritu de Dios, entonces viene la tentación, ¿verdad? Se presenta la tentación, cualquiera que sea, se presenta. Pero en tu corazón el Espíritu Santo activa esto. Él te recuerda de lo que Él hizo contigo, de esa caricia, de esa presencia linda, de ese fuego que quema. Entonces tú, cuando tienes la oportunidad de acercarte a la tentación, ¿qué haces? Recuerdas aquella presencia tan linda y retrocedes a la tentación. Entonces ya no es la palabra, porque muchas veces no tenemos grabada la palabra en la mente. Entonces ya no es la palabra la que te dice: no peques, cuidado, te vas al infierno. No, es su presencia la que se activa y te dice: no toques el pecado, no toques el pecado. No vas a tropezar, no vas a caer. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Es decir,
¿Por qué crees que nosotros mencionamos que el diablo está debajo de nuestros pies? Porque aquí dice el Salmo que pisarás al dragón. Cuando el demonio estaba en tu mente y te decía: miente, adultera, ándate con él, acuéstate con él. Él estaba antes de aquí. Pero cuando tú recibes a Cristo y tienes la relación con el Señor, quien está aquí es Jesús. Por eso dice la Biblia en Romanos que nosotros seamos transformados en la renovación de nuestra mente. Entonces viene Jesús a ocupar tu mente, tu corazón. Y el diablo está debajo de nuestros pies porque ya no tiene autoridad. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Dale un aplauso al Señor. Pero dale bien fuerte a Jesús. Ahora, todo esto testifica David en el Salmo 91 hasta el versículo 13. Pero mira lo que el Espíritu de Dios habla por medio del mismo David a raíz del versículo 14. Mira lo que dice Dios. De esto ya dice el Señor: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mira, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Te acuerdas que Jesús decía: aquel que me ama, mi palabra la guarda? ¿Te recuerdas? Y aquí dice el Salmo: por cuanto en mí ha puesto su amor. Es decir, yo di el paso de acercarme a su presencia. Yo doy el paso de vivir con su presencia. No es fácil. Todos vamos a ser tentados, todos, absolutamente todos. Pero yo entiendo que en su presencia me hago fuerte y no soy débil. Pero cuando yo pongo mi amor en el Señor, ¿verdad? Él me libra. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es decir, ha conocido mi presencia. Señor, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te veo con claridad. Me predicaban de un Dios que existía, me predicaban de un Dios que era real, pero ahora lo puedo entender, eres real. Servíamos en un encuentro de libertad y vamos con unos amigos que viven en Guayaquil. Ellos vivían en Ambato, son hijos espirituales también. Y a este encuentro, a este retiro, no te voy a poner miedos, pero tranquilo, que tienes que vivir tu encuentro. Estábamos sirviendo en este encuentro y me recuerdo que en el encuentro estaba viviendo el encuentro la ex esposa, la primera esposa de este amigo nuestro. Él se divorció sin conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces en el encuentro estaba él y su segunda esposa. Y su segunda esposa estaba sirviendo en el encuentro. ¿Te acuerdas? Y hubo una administración y con mi esposa estábamos como que parados por aquí, así parados con mi esposa. Y la persona, la segunda esposa que estaba con nosotros sirviendo, estaba por aquí. Y la primera esposa estaba por allá, por decir ya. Entonces estábamos sirviendo y mi esposa dice: oye, gordo, me dice, Pamelita se tiene que poner a cuentas. Digo, sí, ¿verdad? Y el Señor nos habla a mi esposa y a mí. Y a Pamelita le dijimos: mi Pame, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Mira, nosotros no hicimos más, ¿verdad? Y el Señor le había dicho a Pamelita que vaya y le abrace y le pida perdón a la que fue la primera esposa de su esposo. Y ella lo hizo. En ese servicio, para el siguiente día, Pamelita se va a duchar y ella dice: vente, chiquita, ven un ratito. No te saques, mi amor. Mírate, mamita. Ella dice que, Pamelita dice que se estaba en la ducha bañando y que ella sintió como claramente vinieron unas manos y le empujaron. Y al momento que le empujan, ella se golpea contra la ducha, se resbala y se golpea todito contra el filo de la ducha. Las duchas tienen unos filos, ¿verdad? Pero ella dice como clarito unas manos vinieron y le empujaron. Mira, ella tenía desde aquí una sola veta, todito verde negro, todito aquí así, hasta abajo, todito esto. Gracias, mi cielo. Y nosotros, bueno, ahí, híjole, y ahora a comprar pomaditas para ponerle. Y prácticamente ella era así. Pero decidió dar el paso. Pero no le pasó nada malo.
ella decidió obedecer al Señor. Ahora yo te digo algo, ¿cuánto el diablo no habrá querido soltar aquello que tenía que soltarse en ese servicio? Claro, el diablo, mientras más enojado estés tú con alguien, mientras no perdones a alguien, mejor, pues el diablo está ganando en eso. Pero tú debes entender que mientras no perdones, no puedes estar cerca de la presencia de Dios. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Que si tú perdonas el pecado de los que te ofendieron, entonces Él también te va a perdonar. Pero si no perdonas, Él tampoco te va a perdonar. Nosotros con mi esposa decimos, cuando alguien no quiere perdonar a alguien, entonces esa persona se sube sobre otro nivel más alto que Dios. ¿Cómo pretendes estar cerca de la presencia del Señor si no perdonas al prójimo? ¿Verdad? Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y le mostraré mi salvación. Estamos predicando de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios que existe, de un Dios que se muestra a tus hijos, un Dios que se puede mostrar en cualquier lugar, en cualquier lugar. Mira, vivíamos, cuando yo trabajaba en la función judicial en la corte, para yo bajar a la casa, yo prefería dejarle el vehículo a mi esposa y yo bajaba en bus. Y se hacían unos 25 minutos desde donde vivíamos hacia el trabajo mío. Y como yo tomaba el bus, escucho la voz del Señor y me dice, siempre se subía en un punto específico, se subía una jovencita, una chica muy linda, jovencita con un bebito, ¿verdad? Y la chica siempre tenía por costumbre sentarse por aquí adelante. Entonces yo me sentaba acá. Entonces cuando yo en el bus, se sube la chica y el Señor me dice, háblale de mí. Me dice a mí, háblale de mí. Entonces yo digo, no, pues ¿y qué le voy a decir? Y el Señor me insistía en que hable y hable. Un día el Señor me dice, háblale de mí, porque este tiempo ya se acaba. Entonces yo decía, este tiempo se acaba, este tiempo se acaba. Entonces también el Señor me dio la instrucción de que predique en el bus. Y yo no lo quería hacer porque dije, ¿qué van a pensar? Que estoy loco, porque yo trabajaba con mi terno todo y bajaba con mi maletín. Sin embargo, me recuerdo que un día la chica sube al bus y me armé de valor. Ese día yo salí de la casa, mi hija, orarás, intercede, voy a predicar en el bus. Entonces me subo al bus. Entonces ese día se sube la chica y estaba sentada aquí. Entonces me acerco y le empecé a hablar del Señor. Cuando yo le empecé a hablar del Señor a esta chica, la chica empezó a llorar. Lloraba. Y bueno, más allácito ya era el punto. Entonces me paré, me puse de pie y prediqué en el bus. Mira, en el fondo del bus habían parejas que se iban besando así. Los enamorados ni siquiera me hicieron caso de lo que prediqué. Otros iban con los audífonos así, ¿no? ¿Verdad? Pero hacia aquí adelante habían hombres y mujeres que escucharon lo que yo prediqué. Y yo les pedí que cierren sus ojos y que oren conmigo. Y cuando cerraron sus ojos, no había cosa más linda que verlos orando y repitiendo la oración de salvación. Yo no sé qué Dios tuvo con esa gente, pero lo que sí te digo es que a lo poquito de eso, ¿verdad? Mi suegra fallece. Y mi suegra en agonía me dice, mira, me dice el Diego, yo quiero pedirte un favor. Yo quiero que me prometas. Eran pocas horas para que mi suegra fallezca. Prométeme, me dijo, que yo me muero y vas a bajar a vivir en mi casa, donde vivimos ahora. Deja tu casa, porque la casa donde donde vivimos nosotros, esa casa fue construida para mi hija y para mis hijos. Diego, prométeme que yo me muero y vas a bajar a vivir allá. Entonces le dije, ok, yo le prometo. Yo le decía madre a mi suegra, le prometo, madre, le dije. No fue mucho, ¿verdad? Falleció mi suegra y creo que en la misma semana ya bajamos a vivir en la casa donde vivimos ahora. Dejamos nuestra casa, la pusimos en arriendo y bajamos a vivir. ¿Sabes qué me di cuenta yo un día que adoraba al Señor? Adoraba al Señor y adoraba. Y wow, dije, Señor, se acabó el tiempo. Ya no estaba viviendo en mi casa. Ya no tenía que tomar el bus, porque para irme a mi trabajo desde la casa de donde vivimos solo tenía que caminar unas 6 cuadras. Se acabó el tiempo.
Y ya no podía yo entonces predicar en el bus ni tampoco hablarle a la chica. ¿Te das cuenta? Dime tú, ¿cuándo se acaba el tiempo en tu corazón? No dejes que la presencia de Dios, como dice la Biblia, no entristezcas al Espíritu Santo. Tú no sabes qué tiempo tienes en este lugar. Y no digo que vas a morir. No me refiero a eso. Quizás por planes de trabajo, por planes de familia, yo no sé. Tal vez Dios te mueva a otro lugar. Pero Señor, me voy de aquí haciendo todo lo que me has dicho. Mira, amo mucho a tu pastor. Tiene un lindo corazón. Y él decía, yo me he preparado y le he dicho a mi familia, estas canciones quisiera que pongan en mi funeral. Yo también he pensado en mi muerte. Y he pensado en dos cosas. La una, digo, Señor, ¿cómo será el momento en que yo cierre mis ojos y aquí en la tierra? Yo anhelo abrir mis ojos y anhelo verte. O sea, anhelo verte. Antes yo le corría a la muerte, le tenía miedo. Pero como hemos tenido estas experiencias tan lindas con la presencia de Dios, con su Espíritu Santo, entonces ahora yo digo, ¿cómo será el rato que yo ya aquí cierre los ojos? Yo me imagino abrir los ojos y ser recibido por Jesús, ¿me entiendes? O sea, verle a Él. Mi Sebas dice cuando estamos comiendo, nosotros no debemos tener miedo, dolor cuando mis papis mueran. Mi esposa sabe decir, yo me he de morir primero porque no soportaría que tú te mueras primero. Nos preparamos, ¿verdad? Pero mi hijo el Sebas sabe decir, no debemos tener dolor cuando mis papis se mueran porque van a ir con el Señor. Entonces lo primero que yo sé decir es, ¿cómo será? No, ya he muerto y abro mis ojos y ahí el Señor. Pero a lo que sí le tengo miedo es a que yo me muera sin haber hecho todo lo que el Señor me ha dicho que haga. A eso sí le tengo miedo. A eso sí le tengo miedo. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que el Señor dio 5 talentos a una persona, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que tuvo 5 talentos, el Señor le llama y le dice, te di 5 talentos, ¿qué hiciste con los 5? Ah, Señor, me diste 5 talentos, los multipliqué en 5 más, ¿verdad? Aquí están, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo del Señor, ¿verdad? Cuando ya vayamos a su presencia va a pasar esto. El otro que tuvo 2 talentos pasa lo mismo, 2 me diste, 2 te multipliqué, ok, entra en el regazo del Señor, porque fuiste fiel. Y aquel que tuvo 1 talento, le dice, ¿qué hiciste con el talento? Es que tuve miedo, no hice nada. Y le dice, ni siquiera pusiste a ganar intereses en el banco con ese talento. No, es que tuve miedo. Muy bien, a este échenle afuera, donde es el crujir y el arder de dientes. Y esta palabra no es para los de afuera, es para la iglesia. Amada iglesia, ¿estás viviendo bajo la presencia de Dios? Porque cuando vives bajo la presencia de Dios, entiendes cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú vives bajo la presencia de Dios, mira, es más fácil que el Señor nos redarguya cuando nos equivocamos con mi esposa, con mi esposo, o con mis hijos, o con mis hermanos, o con mi familia, cuando nos tratamos mal. Imagínate cuando el Señor te ha delegado algo que hay que hacer aquí y te llega el día. Estás haciendo lo que Dios te ha dicho. Pero ¿cómo logras hacer lo que Dios te ha dicho si no habitas en su presencia? Su presencia es lo más importante. ¿Qué tiempo tienes en este lugar? Por esto David dijo, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. David sabía lo que decía. Por esto también Moisés, ¿no es cierto?, recibe la palabra de Dios y Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Quiero contarte algo, adelantarte algo. Con esto concluyo. Nosotros hacemos legendarios, ¿verdad? Nosotros vivimos en Ambato. Nosotros de Ambato, tu pastor ya fue a legendarios, no me va a dejar mentir. Nosotros en Ambato, salimos de Ambato en los buses, nos movemos hacia el lugar de legendarios, vamos hacia la selva. Y desde Ambato estamos a 5 horas al lugar donde partimos para las actividades. Legendarios es una actividad que hacemos 3 días o 4, salimos jueves, viernes, sábado y regresamos domingo, 4 días en la selva. Esos 4 días, para nosotros ir a hacer esta actividad, vamos un equipo base. Es un equipo base, nos vamos y hacemos todo el recorrido que hacen los encuentristas, lo hacemos en un solo día.
lo hacemos en un solo día, los que servimos ahí. Entonces, cuando nosotros vamos al scouting, cada vez que vamos es una experiencia distinta. Cada vez el Señor nos habla, cada vez el Señor se mueve. Pero pasó algo que no quiero que te asustes, ¿ya? En este scouting último, nosotros, y te cuento porque aquí está mi hijo también y no va a dejarme mentir. Nosotros tenemos un nativo de allá de la selva con su hijo. Él nos guía por todo lo que son los lugares de la selva, caminamos por dentro de la selva. Y me recuerdo que hubo un punto donde ya almorzamos y bajábamos descendíamos una montaña en la selva y le vemos que estaba preocupado el guía con su hijo. Se perdieron. Híjole, y ellos nunca se han perdido, pues. Entonces ya verles a ellos medio asustados nos asustó a nosotros. Y 3 personas que estaban en nuestro grupo empezaron a encender sus GPS. Ni con GPS salíamos de ahí. Te voy a contar algo. Puede ser un poco feo, pero entonces el guía nos dice, pastor, me dice, Juan se le dice, estamos perdidos, ¿verdad? Y dice, sí, estamos perdidos. Dice, hijoletes. Entonces nos sentamos ahí y a orar. Estábamos orando. Y me acuerdo que el guía dice, pastor, verás, dice, te voy a sacar, acá hay una casa, dice, y vamos a salir por donde, acá cerca está una casa. Dice, por ahí hay un camino donde bajan las mulas sacando la madera. Digo, seguro, si no, regrésanos nomás al mismo lugar. Le digo, no importa caminar de nuevo todo, le digo, regrésanos más seguros. Pero ya se hacía de noche y estábamos dentro de la selva. Entonces me recuerdo que él dice, no, tranquilo. Entonces se va, regresa y dice, sí, por aquí mismo es el camino. Entonces a lo que caminábamos ya vimos la casa y encontramos el camino por donde iban las mulas. Mira cómo somos tratados por el Señor. Veíamos el popó de las mulas en el lodo y todos éramos felices, decíamos, sí, por aquí es, este es el camino de las mulas. ¿Cómo en esa situación te puede hacer feliz el popó de una mula? Otros se habrían renegado, habrían dicho, yo en este lugar, ¿qué estoy haciendo? Éramos felices, por aquí es el camino, aquí es el popó de las mulas. Salimos de ahí, eran cerca de las 6 de la tarde, pero un grupo hicimos un punto de recorrido y otro grupo donde estaba Diego con otras personas hicieron otro recorrido. Entonces, como nosotros les dijimos al otro grupo que nos íbamos a encontrar a cierta hora en un punto neutral, los 2 grupos, nosotros no llegábamos porque nos perdimos en la selva. Y el otro grupo donde estaba Diego han dicho, wow, no vienen, se perdieron. Y se hace de noche, entonces era como las 8 de la noche y este grupo que estaba en el otro punto de la selva se meten a buscarnos, pero no había camino porque todo estaba crecido en la selva. Entonces se meten a buscarnos y no estoy mintiendo. Entonces nosotros del otro grupo, mientras caminábamos, siento del Espíritu Santo que el Señor me dice, hay que orar, hay que interceder porque ellos se metieron a buscarles. Miren, estamos hablando de puntos distantes en la selva. Entonces siento del Señor que me dice hay que orar, o sea, ellos se metieron a buscarles. Entonces empezamos el otro grupo a orar, hasta que bueno, Diego me cuenta que el otro grupo, ellos cuentan mejor dicho que el otro grupo entran a buscarnos en la selva y era a las 8 de la noche. Y dime tú, y delante de Dios te digo, ellos se introducen en la selva, se empiezan a meter con linternas a buscarnos. Dice mi hijo que silbaban, nosotros tenemos un silbido en común. Entonces dice mi hijo que silbaba, que gritaba papi, que gritaban nuestros nombres y no escuchaban nada. Y dime tú, en medio de la selva, sale un niño y les encuentran a ellos. Y este niño les dice, están perdidos, ¿verdad? Sí, estamos perdidos. No se metan más porque ya todos los animales salen en la noche aquí en la selva. Es mejor regresar, este es el camino. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el camino, ¿verdad? Y el niño les muestra el camino y el niño les vuelve a sacar a ellos de la selva, del otro punto donde nos estaban buscando. En esto nosotros conseguimos por ahí alguna forma de movilizarnos y llegamos al punto y nos encontramos. Cuando nos encontrábamos llorábamos. Pero mira, mientras nosotros avanzábamos por un punto, el Señor nos dijo, oren porque les entraron a buscar. Y ellos del otro grupo no saben de dónde sale el niño, de la selva, un niño pequeñito. ¿Sabes por qué?
Porque todo se trata de su presencia. No podíamos salir en nuestras fuerzas de la selva. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos ayer? Es su presencia. Entonces dice la Biblia: y yo estaré contigo y te daré descanso. Los únicos caminos viales que hay ahí en los puntos donde vamos al REC son unos caminitos que son de piedra, o sea, pero son súper irregulares, ¿sí o no? Cuando nosotros salimos de la selva, en la mañana, mejor dicho, todo el grupo nos juntamos y oramos y decíamos: Señor, gracias. Yo en broma le decía al pastor Oliver: yo extraño el olor a selva porque la selva huele, nos gusta ir a la selva. Y dijimos: Señor, gracias por tenernos aquí. Muéstranos algo sorprendente, Padre, algo que no hayamos visto antes. Mira, en el primer punto, cuando salimos de lo que estábamos perdidos después del popó de las mulas, salimos y no avanzábamos, estábamos bien agotados y nos acostamos en el camino. Esas piedras eran nuestro colchón, pero estábamos tan cansados que era un alivio acostarnos en ese camino, así, puro piedras. Y cuando alzamos a ver al cielo, ya era de noche. Pasa una cometa así por el cielo, un cometa. Y todos vieron, sí, cometa, era un cometa. Y un montón de estrellas fugaces que pasaban. Era el cielo completamente destapado, despejado, un montón de estrellas. No estoy mintiendo. Y decíamos: ¿cuánto nosotros nos perdemos de la presencia de Dios, de sus obras? Díganme ustedes, ¿cuándo ustedes de su casa han salido a su terraza a acostarse en la terraza a ver el cielo y a disfrutar que ahí? Máximo hemos alzado la vista, ¿verdad? Pero del cansancio estuvimos acostados como una media hora ahí acostados. Era su presencia. Y recordábamos nosotros cuando en la mañana le habíamos dicho: Señor, muéstranos algo que no hayamos visto. ¿Cuánto más tú no le vas a decir al Señor: Señor, muéstrame algo que yo no haya visto en mi casa, en mi familia? Amén. Dale un aplauso a Jesús, por favor. Se trata de su presencia. Y quiero pedirte que te pongas de pie. Termino con esta palabra. Salmos 42:1. Y voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y mira lo que dice de nuevo David. David dice: así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti, de tu presencia. Así como un venado sediento, así como cuando tú tienes sed y anhelas agua, así deseo, Señor, o así desea mi alma, Señor, estar cerca de ti. Ese tiene que ser el punto al que debemos llegar como hijos de Dios. O sea, al menos yo creo que para mi esposa y para mis hijos no hay nada mejor que la presencia de Dios. No hay nada mejor. Nosotros no nos movemos por ver, o sea, nosotros, el Señor nos tiene que hablar y nos movemos. ¿Me hago entender? Cierra tus ojos y levanta tus manos. O no levantes las manos si quieres, pero cierra tus ojos. Pero se trata de Él. Se trata de su presencia. Y cuando el Señor le dice a Moisés: y yo iré contigo, yo estaré contigo y te daré descanso, cierra tus ojos ahí. Imagínate a un Moisés que vio como el mar se abrió en dos. Moisés fue aquel que ponía la vara de su hermano Aarón y las cosas pasaban en las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Cierra tus ojos. Imagínate a un Moisés acostado entre piedras en el desierto, descansando en su carpa, tomando descanso de parte de Dios, pero complacido porque hacía la obra de Dios y porque permanecía en su presencia. Yo quiero decirte esto, cerrado tus ojos. Imagínate a un David, luego de una guerra, de una batalla, cansado. Hablábamos con el pastor Oliver, ministrar es cansado, peor una batalla contra otro ejército. Ahí cerrado tus ojos te pido que imagines a un David acostándose entre piedras en un campo, en un desierto, tomando descanso, satisfecho de haber hecho lo que el Señor le dijo. Y no contento con eso,
llegar luego a su presencia. Dice la Biblia, mira, ahí con tus ojos cerrados, dice la Biblia que David pecó con Betsabé y fruto de este pecado nace un hijo. El profeta Natán viene y le dice a David: va a morir tu hijo, ciertamente va a morir tu hijo por tu pecado. Escucha esto, el niño cae enfermo y dice la Biblia que David ayunaba y oraba para que su niño no muera, pero dice la Biblia que el niño murió. Y tú ahí, cuando recién la Biblia menciona que el hijo murió, enseguida dice que David cambió sus vestidos y entró a adorar a Dios. Luego de que ayunaba y oraba para que su hijo no muera, muere el hijo, cambia sus vestidos y entra a adorar a la presencia de Dios. Y sus siervos decían: ¿no es este nuestro Señor, el que ayunaba, el que oraba, el que buscaba a Dios para que su hijo no muera? Mira, la adoración a Dios, a su presencia, es lo más importante que podemos tener. Y mientras las cosas están bien, no tiene mayor sentido que adoremos al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando las cosas no van bien? Adora a Dios en las buenas y en las malas. Busca de su presencia. Establece un lugar en tu vida. Establece un lugar en tu casa donde puedas adorarle. Toma decisiones de acercarte a Él. El Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita cerca de su presencia, tendrá estos beneficios. Él te va a responder, Él te va a poner por alto, te va a librar, pondrá ángeles para que te cuiden. Caerán a un lado 1000, al otro 10,000, pero a ti no te van a tocar. ¿Por qué? Porque conociste de su presencia, porque conoces de su presencia. Se trata de su presencia. Quiero decir algo antes de seguir con la administración, y no voy a mentir con lo que voy a mencionar. Con tus ojos cerrados. Mi hijo, el mayor, ya cumplió 21 años. Mi otro hijo está por cumplir 18. Y tú sabes que ya en esas edades es normal, ¿no?, que empiece a alguien a gustarles y que posiblemente alguien se empiece a acercar a sus corazones. Ellos tienen una instrucción de parte de su mamá y de mí: la persona que sea para tu vida tiene que amar más a Dios que a ti mismo. Esa persona que se acerque a tu corazón le tiene que amar más a Dios que a ti mismo, porque esa persona que se acerque a tu vida, que va a definir tu vida, tiene que amar más la presencia de Dios que a ti mismo. De esa forma estamos garantizando nuestras generaciones. ¿Cómo quieres garantizar a tus hijos el futuro? Levanta tus manos, piensa en tus hijos. ¿Cómo quieres bendecir a tus generaciones mañana? ¿Los quieres dejar que se vayan atrapados en las redes del alcohol, de las drogas, de la fornicación, del adulterio, del divorcio? Cosas que nosotros teníamos desde nuestros antepasados. ¿O quieres que tus hijos crezcan, caminen bajo el amparo y la protección de Dios? Deja que tus hijos te vean adorar a Dios en el lugar que tú tienes ahí en tu casa. Debe haber un lugar especial donde tú adores, donde tú llores, donde tú rías, donde tú dances. Escucha esto. La esposa de David le decía: ay, ¿qué pareces? Pareces un ridículo bailando para tu Dios. ¿Por qué eres así? Bailas, pareces un ridículo. Porque dice la Biblia que David se sacaba la vestidura de rey y se ponía otra ropa y danzaba para el Señor. Se ponía linos finos y danzaba para el Señor. Ay, pareces un ridículo bailando para tu Dios. Déjame, no importa, le decía David, porque a causa de mi Dios yo me haré más vil. Y danzaba para Dios. David conocía la presencia de Dios, y no era la estrategia lo que le daba la victoria, era su presencia. Y si tú necesitas victoria sobre tu vida, acércate a la presencia de Dios para que su presencia te entregue la victoria, para que seas puesto en lugares altos. No predicamos otra cosa que no sea la verdad del Evangelio. Es su presencia. Aderezas mesa delante de mis angustiadores, dice David. Aderezas mesa, es decir, aún la misma escasez no es un problema de tu economía, es un problema de no estar cerca de Dios. Acércate a Dios y deja que el Señor aderece mesa delante de ti.
Aún tu economía tiene que ver con la presencia de Dios. ¿O no dice la Biblia que Pedro y los discípulos se fueron a pescar? Y cuando descubrieron que era Jesús, se lanzaron al agua, llegaron a Jesús y Jesús tenía pescadito asado y les dijo: vengan, desayunemos. Cuando te acercas a tu presencia, cuando te acercas a su presencia, el Señor tiene los recursos en sus manos. ¿Has leído esa parte de la Biblia que había una viuda? Una viuda. Imagínate que dice la Biblia que su esposo era de la familia de los profetas, es decir, era una familia que servía al Señor. Y esta mujer viuda recibe la visita del profeta Eliseo. Y Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? Una vasija, solo una vasija. Y mis hijos están en riesgo porque aquella persona a quien debo los va a llevar como esclavos. ¿Tienes una vasija? Pide más vasijas. Y las vasijas empezaban a llenar de aceite. Dime tú, ¿tu provisión es problema? ¿Es problema de tu economía? ¿O depende de que te acerques a Dios? Tú eres la vasija. Tú eres la vasija. Deja que la presencia de Dios te llene. Búscale todos los días. Y aún tus finanzas van a ser restauradas, van a ser bendecidas. Créeme que esto es verdad. Créeme que esto es verdad. Créeme que esto es verdad. Dile: mi corazón te adora. Vamos, dile: mi corazón te adora. Dile: mi corazón te adora. Vamos, dile: Jesús. Jesús. Dile: Jesús. Jesús. Mi corazón te adora. Vamos, dile: mi corazón te adora. Mi corazón te adora. Dile: Jesús. Todo es para ti, dile. Y todo es para ti. Levanta tus manos y dile: todo es para ti. Y todo es para ti. Corazón te adora. Mi corazón te adora. Dile: Jesús. Jesús. Antes de finalizar, antes de orar, quiero decirte algo. Ahí donde tú estás, lo más feo es habitar en una religión, ¿sabías? Y no te pongas en la cápsula de religioso, porque tú puedes decir: es que ahora soy cristiano, antes era de otra religión, ahora soy cristiano. Puedes seguir siendo religioso en esta misma iglesia, porque de pronto vienes los domingos y hasta es aburrido de nuevo ir a la iglesia. Ay, eso ya me tiene cansado. No te vuelvas religioso. Cristo no es religión. Cristo es presencia real, es presencia viva. Cristo es verdad. Cristo es real. Si tú en esta mañana quieres tomar una decisión diferente en tu vida, tal vez a Jesús lo habías visto, sí, el Salvador, el Hijo de Dios, desde que tengo 2 años, desde que tengo 4, me acuerdo que mis papás ya me hablaban de Él. Pero ¿qué tal? ¿Nunca has tenido relación con Él? ¿Te ha acariciado el Señor? ¿Te ha tocado la mano? ¿Te ha besado? Todo eso lo puede hacer. Te digo esto porque lo hemos vivido. ¿Te ha hablado el Señor? Tú y yo no tenemos ninguna diferencia.
Ustedes y nuestra familia no tienen ninguna diferencia, todos somos iguales. Dios no hace excepción de personas. Lo que ha pasado con nosotros puede pasar contigo. Pero da el paso, como te enseñé hoy de mañana. Da el paso de acercarte a su presencia. Salmo 91. Léelo, revísalo, repásalo. Los recursos ni siquiera dependen del trabajo de tus padres. Depende de cuánto te acerques al Señor. Depende de cuánto te acerques al Señor. Él es el dueño del oro y de la plata. No te preocupes por los recursos. Preocúpate por acercarte a su presencia. Que te preocupe cuando no te acerques a Él. Vamos a hacer una oración. Si tú en esta mañana le das el paso, le das la decisión a la presencia de Dios. Mira, tal vez le diste la oportunidad a Jesús en tu vida, pero tal vez no le has dado la oportunidad de que su presencia sea real en ti. Es muy distinto, ¿verdad? Es muy distinto decirle: sí, Señor, yo soy cristiano, soy cristiana, mis papás me llevaban desde niño a la iglesia. No. Sí, Señor, yo te conozco, sé quién eres. Sé que cuando me hablas me das la certeza de que debo caminar a la derecha o a la izquierda. Tengo la certeza de que no debo hacer este negocio o de que debo tomar esta decisión, porque todo se da en lo íntimo. Padre, en el nombre de Jesús, si tú tienes en esta mañana una decisión distinta, una decisión diferente, de ya no solamente tenerle a Jesucristo como tu Señor y Salvador, sino de empezar a desarrollar relación con el Espíritu de Dios en tu casa, en la ducha, en el taxi, en tu vehículo, donde quieras. Si tú tomas esta decisión hoy en la mañana, cierra tus ojos, levanta las manos y repite esta oración conmigo. Dios quiere ver tu corazón. Lo demás déjale al Señor. Repite conmigo: Señor Jesús. Vamos, hazlo en voz alta. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, te entrego mi corazón. Y además de entregarte mi corazón, Señor, te entrego la decisión de acercarme a ti, Señor, a tu presencia, con lo mejor de mí, como lo hizo Abel. Abel trajo lo mejor que tenía para ti, Señor. Se acercó a ti, Señor. Buscó agradarte con lo mejor. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana quiero entender que se trata de tu presencia. Dile: Señor, yo quiero conocerte. Pero para conocerte yo en esta mañana tomo la decisión de acercarme a tu presencia y de buscarte todos los días de mi vida. Dile al Señor, porque como David dijo, es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Di conmigo: Señor Jesús, te pido que me hagas morar en tu habitación, Señor. Ven, Señor. Espíritu Santo, levanta tus manos. Yo te pido que vengas, Espíritu Santo, y toques a tu iglesia, Señor, a tus hijos. Espíritu Santo, ven. Llénalos, Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Te damos gracias, Padre, por estos 3 días de congreso, por estos 3 días de conocer más de ti, Señor, no solo de tu palabra. Y quiero dar esta palabra finalmente. Mira, acércate a la presencia de Dios. Acércate y Él te dará las estrategias para tu negocio, para tu trabajo, para qué decisión tomar, para qué lugar tomar. Acércate a su presencia, acércate, búscale, y Él te dará las estrategias de una manera clara, de una manera muy clara. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Bienvenidos a la iglesia. Antes de iniciar el servicio de hoy, deseamos indicarles algunas instrucciones de bioseguridad por el beneficio de todos. Si presentan síntomas de COVID-19, es necesario que regresen a su hogar y consulten a su médico. El uso de la mascarilla es obligatorio. Mantenga la distancia de 2 metros entre cada persona. Evite el contacto físico y siga las instrucciones de nuestros servidores. Que disfrutes de este día. Los miércoles son de oración a las 6 p.m. de manera presencial y a las 7:30 en línea. Conéctate y oremos unos por otros.
La iglesia no se detiene. Nuestro grupo en línea continúa mediante Zoom los días jueves a las 7 p.m. Invita a tus amigos. El grupo de preadolescentes de Life tiene su tiempo los días viernes a las 6 de la tarde. Sábado es tiempo de íntimos en la montaña, un tiempo de oración por nuestra ciudad. Nuestro punto de encuentro es la Loma de Guayabillas a las 6 a.m. Te esperamos todos los domingos a las 9 a.m. en nuestro servicio presencial. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. El Ministerio de Igle Kids atiende a los más pequeños los días domingo en nuestro servicio. Contamos con todas las normas de bioseguridad.